Buenas tardes para todos. Hoy tenemos nuevamente la presencia con nosotros del arqueólogo Luis Jaime Castillo. Él fue ministro de Cultura del Perú, investigador asociado del Museo Fowler de la Universidad de California en Los Ángeles, investigador asociado del proyecto arqueológico Alto Piura, del proyecto arqueológico Huaca Santa Cruz y del Museo, que es maravilloso, Rafael Larco Herrera en Lima. Ha sido codirector del proyecto arqueológico de Pampa Grande y coordinador del proyecto arqueológico Portachuelo de Charcapi. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la arquitectura, en las asignaturas de arqueología y arqueología andina. Es miembro extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, de la Sociedad Americana de Arqueología y de la Universidad Pablo de Olavide y del Instituto Andino de Estudios de Berkeley. Le agradecemos mucho al doctor Luis Jaime Castillo que nos está acompañando por esta segunda vez, ya que antes nos había hablado de lo que nosotros denominamos pirámides en el Perú, de todas las culturas precolombinas, no solamente la inca. Y también tenemos con nosotros al director de Machu Picchu, el doctor José Bastante, arqueólogo con estudios concluidos de maestría en gestión de patrimonio cultural y de doctorado en ciencias sociales en la especialidad de historia en la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, miembro de instituciones como el Colegio de Arqueólogos del Perú y la Sociedad Americana de Arqueología. Forma parte del Consejo Directivo de la Asociación ICOMOS del Perú. Ha realizado cursos y participado en eventos académicos en Perú y en otros países como Estados Unidos, México, Polonia, Ecuador, Indonesia e Italia. Cuenta con numerosas publicaciones acerca de arqueología e historia de Machu Picchu, incluyendo un trabajo de fotografía comparativa entre las imágenes logradas por las expediciones peruanas de la Universidad de Yale entre 1911, 12 y 15 e imágenes actuales. Bienvenidos pues el doctor Luis Jaime Castillo, el doctor José Bastante, para que nos muestren, como decía Carlos, esta maravilla de la humanidad que es Machu Picchu. Doctor José Bastante tiene la palabra. Bueno, para empezar, agradezco a los organizadores por la gentil invitación. Es un placer para nosotros, y hablo en nombre del doctor Luis Jaime Castillo también, estar aquí con ustedes. Sin más preámbulo, vamos a compartir pantalla y empezar con la exposición. Solo quiero que me confirmen que se ve correctamente la pantalla. Sí, señor, se ve bien. Ya. Sí, señor. Está, inclusive perfecto. Así ya no se ven las de lado. Listo. Entonces, bueno, Machu Picchu es un tema bastante amplio. Vamos a tratar de resumir en una hora diversos temas de investigación, de gestión del futuro de Machu Picchu. A ver, empezando con que lo que conocemos de Machu Picchu es el área nuclear, ¿no? El área nuclear está compuesta por la zona urbana y la zona agrícola. La zona agrícola, donde están aquí las llamitas, y la zona urbana es el espacio donde existen la mayor cantidad de recintos, templos, entre otras construcciones. Pero la zona urbana y la zona agrícola, que son las zonas 1 y 2 en este plano, que las tenemos aquí, ocupan solamente 10 hectáreas. La real extensión de la yacta de Machu Picchu, yacta es el término adecuado para referirnos a estos poblados o ciudades andinos, es de más de 700 hectáreas. Incluye la zona 6, la zona 5, montaña Huayna Picchu, montaña Machu Picchu, la zona 3 de Andenes Orientales, que la vamos a ver en detalle, y la zona 4 del Museo de Sitio Manuel Chávez Bayón, donde en el futuro se construirá el centro de visitantes. Ahora, para hablar de Machu Picchu, tenemos que hacer alguna referencia a Hiram Bingham,
quien es el descubridor científico de Machu Picchu. Es la persona que da a conocer al mundo occidental que en los Andes se desarrolló esta civilización que en muchos casos podía incluso superar los avances en el viejo mundo. Ahora, Bingham, bueno, nació de padres misioneros en Hawái, luego estudió historia, se convirtió en profesor de historia latinoamericana en distintas universidades en Estados Unidos. Él se autodenominaba explorador. Esta es una fotografía durante la expedición de 1911. Luego de las expediciones financiadas por la Universidad de Yale y la National Geographic Society, Bingham se enrola en la aviación de Estados Unidos, teniente coronel de la aviación, y finalmente 2 periodos senador del Congreso de Estados Unidos. Y aquí tenemos la foto de su lápida en el cementerio de Arlington, en Washington, con su segunda esposa, aunque todavía tiene un espacio reservado junto a su primera esposa. Las expediciones de 1911, 1912 y 1915-16 generaron una gran cantidad de documentos y de información sumamente valiosa. Mapas más precisos, como pueden ver, ese es el de la expedición de 1912, este es el de 1915, diarios de campo, entre otras fuentes de información, digamos, sumamente importantes. La revista National Geographic de abril de 1913 está dedicada en su gran mayoría a Perú y en gran medida a Machu Picchu. A partir de la publicación de esta revista, bueno, ocurren 2 cosas. La revista empieza a tener más vigencia a nivel internacional y también la gente se emociona con estas fotografías de lugares prístinos y empieza la Kodak, la Eastman Kodak, empieza a generar mucho más recursos también. Ahora, al margen de todo lo que se dio, en 2010 el Estado peruano firmó un memorándum de entendimiento con la Universidad de Yale para repatriar las piezas que Bingham había excavado en Machu Picchu y que se habían llevado con fines de estudios científicos. Bueno, ya habían pasado casi 100 años y esas piezas no retornaban, a pesar de que Bingham en su momento, en la década del 20, había escrito a Yale indicando que esas piezas tenían que retornar al Perú porque habían salido en calidad de préstamo. Lamentablemente el memorándum de entendimiento no consideró las piezas que Bingham excavó en otros lugares, las piezas que Bingham adquirió legalmente, pero que exportó ilegalmente, las 12.000 fotografías que se lograron en estas expediciones. Obviamente no todas son de Machu Picchu. Nosotros tenemos aproximadamente 160 de estas fotografías. Y los diarios de campo y los estudios que se realizasen en función a las resoluciones supremas que permitían la exportación de estas piezas. Estamos trabajando en eso. La National Geographic Society en este momento, quien tiene los negativos, por ejemplo, de las fotografías, está digitalizando las 12.000 fotografías y nos va a entregar, el compromiso es que nos va a entregar una copia en formato digital, que es lo único que necesitamos. Veremos un poco más adelante el tema de las fotografías. Bueno, para que quede claro, lo que está inscrito en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en la categoría mixta, es decir, natural y cultural, es el Santuario Histórico o Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Santuario Histórico, aunque suena cultural, es una categoría de área natural protegida y Parque Arqueológico Nacional es una categoría de cultura. Es todo lo que tenemos en verde. Son más de 37.000 hectáreas, dentro de las cuales tenemos más de 60 monumentos arqueológicos y más de 300 kilómetros de caminos que interconectan todo el espacio, y no solo dentro del santuario, sino con la zona de Vilcabamba y Choquequirao y otras zonas, Amaibamba.
es el eje, el santuario es el eje de este gran territorio. Y acá podemos ver una pequeña muestra de lo que son los monumentos arqueológicos, aparte de la Yacta de Machu Picchu, que tenemos dentro del Santuario Histórico o Parque Arqueológico Nacional. Huayna, Canabamba, Salapunku, Intipata, Chachabamba, Intihuatana, Vizcachani, Sayacmarca, Puyupatamarca. Es un espacio sumamente rico desde el punto de vista cultural y natural. Solo en el ámbito de lo que es la Yacta de Machu Picchu, aquí estamos en el área nuclear, pero como ya les mencioné, la Yacta es todo esto. Aquí tenemos el actual poblado Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo. Y en este entorno, solo en este entorno hemos identificado 5 estribos o evidencias de puentes prehispánicos que cruzan el río Vilcanota. Y también hacia el área nuclear de la Yacta hemos identificado hasta 9 caminos. 9 caminos que conectan la Yacta con todos los demás monumentos y espacios, no solo de Picchu, sino como mencioné de la zona de Vilcabamba. Hay un camino número 10, pero es un camino interno que no llega a ningún lado. Es un camino, digamos, ciego. Ahora, esto es un ejemplo, ¿no? Todavía tenemos algunos misterios en Machu Picchu, si lo podemos llamar así. Son estos elementos líticos que están tallados con un canalito en el centro. Algún investigador, como el profesor Valencia, hace unos años sugirió que esto iba a alimentar a un nuevo grupo de fuentes en Machu Picchu. Este es el conjunto del Templo del Sol. Aquí están las fuentes. Esta línea de acá es el canal de abastecimiento, son más de 700 metros que está canalizado. Cruza la zona agrícola e ingresa a la zona urbana donde está la línea amarilla y llega a la primera fuente y de ahí baja por otras 15 fuentes de una calidad excepcional. Esa foto anterior que les acabo de mostrar son estos elementos líticos que están aquí, pero tenemos más elementos, son como 47. ¿Y para qué servirían? Lo que hicimos fue básicamente hacer un registro fotogramétrico y mediciones precisas de estos elementos y nos dimos cuenta de que calzan exactamente aquí en la línea amarilla, que es cuando el canal ya ingresa al área urbana de la Yacta de Machu Picchu. ¿Y por qué querrían los incas hacer esta modificación? Básicamente, elementos líticos más grandes, es una sola pieza, menos uniones, evitaría cualquier tipo de infiltración del agua hacia el conjunto más importante de la Yacta, que es el conjunto del Templo del Sol, y neutralizaría cualquier tipo de afectación a las estructuras. ¿Y por qué están afuera? Porque obviamente esto ya está en funcionamiento y es una de las modificaciones que los incas planeaban hacer, bueno, que estaban trabajando. Hemos podido identificar 2 momentos constructivos bastante marcados en la Yacta de Machu Picchu y entre ellos una serie de modificaciones, adiciones o cambio de uso y función de espacios. Este es otro tema bastante importante. La mayoría de estas investigaciones se han hecho en el marco del programa de investigaciones, que es una cuestión interdisciplinaria que viene desde el 2013. En el centro de la plaza principal de Machu Picchu tenemos este elemento lítico que pueden ver en la fotografía y no teníamos mayor referencia si este elemento lítico correspondía a ese espacio, si estaba en posición horizontal perdón, en posición horizontal o en posición vertical, si era una huanca, qué es lo que era. Tenemos referencias que en los 60s se hicieron algunas excavaciones y también en el 96 y se descartó la funcionalidad de este elemento, es decir, era un elemento, de acuerdo a los investigadores, que estaba en tránsito, que estaba siendo transportado y que lo dejaron ahí.
por algún motivo. Sin embargo, habían algunas fotografías, sobre todo de los 60s y 70s, donde vemos el elemento en posición vertical. Y eso se lo debemos a este señor, quien es el ingeniero Eulogio Cavada, que trabajó entre los 50 y 60 en la yacta de Machu Picchu, y encontramos un informe de él donde manifestaba que a la hora que él estaba poniendo en posición vertical esta huanca, se dio cuenta que habían elementos tallados alrededor y que en una investigación futura debería hacerse con mucho cuidado. Recordemos que si esta era una huanca y está en el medio de la plaza, es uno de los lugares favoritos para los buscadores de tesoros, ¿no? Entonces, es probable que por eso esas excavaciones limitadas que se hicieron alrededor de la huanca en los 60s y en los 90s hayan descartado la posibilidad de que este haya sido un elemento que correspondía justo al centro de la plaza principal de Machu Picchu. Nuestras excavaciones fueron bastante más ambiciosas, fueron 60 metros cuadrados. Y lo que pudimos definir, a pesar de la alteración en la parte central de este espacio, es el muro. Es un muro, la esquina del muro, y el muro a manera de alberca. Es una alberca que está rodeando el elemento lítico. Y en función a las evidencias cronísticas, aquí tenemos un excelente trabajo que hizo Rodolfo Monteverde, que fue publicado en 2010, sobre lo que había en la plaza principal de la ciudad del Cusco. Y básicamente las descripciones de los cronistas, desde Betanzos, que es de lo más temprano, a Sacobos, hacen referencia a que sí, en la plaza había una enorme piedra en forma de pan de azúcar, digamos pirámide trunca, que estaba rodeada por un muro de piedra, y este es el espacio donde se hacían las ceremonias. En algunas partes del país, esta palabra Ushnu está relacionada con un lugar pedregoso. Las investigaciones de Pino y otros arqueólogos están definiendo al Ushnu como un lugar de libación, de ofrendas, de manera general. Y de acuerdo a esta descripción, lo que tenemos en la plaza principal de Machu Picchu es exactamente lo que había en la plaza del Cusco. Es decir, el Ushnu primigenio del espacio. Y es obviamente en las fotografías que teníamos hasta hace un tiempo, no podíamos vislumbrar la magnitud de la huanca, del elemento lítico que estaba de manera vertical, porque no eran fotografías de muy buena calidad. Sin embargo, logramos hacer un contacto con el Museo Sling de la República Checa y nos brindaron estas fotografías de uno de los viajeros checos que llegó poco después de que el ingeniero Eulogio Cavada pusiese en posición vertical nuevamente la huanca, y podemos ver con claridad que es un elemento que está tallado, es un elemento que está en esta forma de pirámide trunca, como dicen los cronistas, pan de azúcar. Esta fotografía básicamente fue el derrotero, porque obviamente la huanca ha sufrido cierto tipo de afectación, y es que si bien en el 58 el señor Eulogio Cavada la pone en posición vertical, en el 78, con la visita de los reyes de España que querían aterrizar el helicóptero en este lugar, la huanca es tumbada para permitir el aterrizaje adecuado del helicóptero y queda ahí. Y con el intemperismo ha ido sufriendo y, bueno, no tiene las dimensiones de las que podemos ver en la foto. Ahora, el tema de cartografía es sumamente interesante. Este es un plano de Augusto Berns de 1881. Berns, con 3 socios,
adquieren en algún momento entre la década de 1860 y 1870 una enorme extensión de territorio que corresponde a la hacienda San Antonio de Toronto y el Cercado. Y es todo esto que vemos aquí. Burns instala su aserradero, porque la primera compañía es para producir durmientes para el tren que iba de Cusco hacia el sur. Y me indica aquí Point Huaca del Inca. Si nosotros extrapolamos, este es el río Vilcanota, si lo ponemos al lado izquierdo del río, calza exactamente donde está la yacta de Machu Picchu. Pero Burns está poniendo todo en su plano. Esto es un plano que él hace, un mapa que él hace para buscar inversionistas. La primera compañía, como les mencioné, es esta de producción de durmientes. La segunda compañía es una compañía minera. Y Burns incluso se va a Estados Unidos, pasa un buen tiempo allá tratando de buscar inversionistas. Estos puntitos amarillos y rojos son minas de oro, de plata, de cobre, que realmente no existen en el lugar. La tercera compañía es la compañía Huacas del Inca, y con la venia del Estado peruano, en ese entonces el presidente Cáceres, se le da el permiso para saquear sitios arqueológicos incásicos en las provincias de Urubamba y la Convención, y que con la salvedad de que el 10% de los objetos valiosos, llámese oro y plata, metales sobre todo, se tenían que entregar al Estado. No tenemos mucha información al respecto. ¿Qué tan bien le fue? Parece que nadie le creyó el cuento de las minas. Todavía estamos en una etapa incipiente de la vida de Augusto Burns en esta zona. Su plano es un plano un poco deformado porque, como les he mencionado, el plano de Burns es de 1881. Este es un plano de Goering, que está a cargo de hacer el camino que luego se convertiría en la ruta del tren. En 1874, Goering termina de hacer este plano y lo publica en un informe para el Estado peruano. Goering también es alemán, pero está trabajando para el Estado peruano, y este sí es un plano bastante correcto. Goering incluso incluye en su plano Machu Picchu y Huayna Picchu como accidentes geográficos. Lo de Burns es un poco más irreal, pero sí hay algunos elementos que podemos rescatar de aquí. Como ya les mencioné, lo de Point Huaca del Inca, Somil, donde instala el aserradero, que es el actual pueblo de Aguascalientes, o sea, está bastante cerca de la yacta de Machu Picchu. Y esto de aquí, que dice las escalinatas que llevan del Putucusi, que es la montaña que está frente a Machu Picchu, a los pueblos en ruinas de los trabajadores de metal. Que se refiere a esta zona de aquí. Al parecer, Burns nunca subió, porque nosotros hemos hecho exploraciones también por esta zona, y donde indica que son las ruinas, en estos lugares, las ruinas de Illantén y las ruinas de Plateriayoc, no existe nada. O sea, hemos hecho una prospección completa y realmente estos dos supuestos monumentos arqueológicos que habrían en esta zona no existen. Y no existe evidencia de ningún tipo de transformación del paisaje por parte de los incas. Pero esa línea, esa escalinata que Burns menciona en su plano, en su mapa, es esto de aquí. A ver si nos ubicamos. Aquí está el área nuclear de la Yacta, el pueblo moderno, Aguascalientes o Machu Picchu pueblo. Y esta es un camino ritual hecho por los incas en dirección a la montaña Yanantin, una de las deidades más importantes del lugar. Ahora, no teníamos, como les mencioné, no teníamos mucha información. Es recién hace un par de años que, después de bastante batallar, al enterarnos que el Congreso de Estados Unidos había devuelto unos papeles relacionados con Burns al país y se habían guardado en la Biblioteca Nacional, como les decía, recién hace 2 años, cuando el actual ministro de Cultura era director de la Biblioteca Nacional, vio la solicitud y dijo, bueno, esto inmediatamente, la copia digital para la Dirección de Cultura de Cusco. Y entre la información
que es bastante fantasiosa. En muchos casos logramos encontrar una carta. Y en esa carta Burns explica cómo es que un día subió a esta ciudad perdida, un día caminando, dice. Bueno, está bastante cerca desde Aguascalientes a Machu Picchu. Y este es el camino, esta es la zona Andenes Orientales, como les comentaba antes. Faltan acá, son 6 grupos de andenes, hay 2 grupos más que llegan hasta el río. Actualmente, este mes terminamos un proyecto de conservación y puesta en valor, y esta será una de las nuevas rutas que los visitantes podrán usar para acceder al área nuclear de Machu Picchu. Y con esta información nosotros podemos colocar a Burns en 1870, en la década de 1870, en la Yacta de Machu Picchu. Y básicamente, en función a este párrafo, que lo hemos traducido, y que dice: mientras paseaba alrededor un día, me encontré con la vieja ciudad donde vivían los orfebres incas de oro y plata. Las construcciones de piedra están allí completas, pero todas sus entradas han sido selladas por piedras construidas cuidadosamente en la pared. El camino a esta ciudad consistía en peldaños trabajados en la roca, pero han sido inutilizados. Algunos de estos peldaños se encuentran al pie de la montaña. Al pie de la misma montaña en la que esta ciudad se encuentra existen muchas fuentes de agua grandes de la más hermosa factura. A ver. Entonces, los peldaños trabajados en la roca al pie de la montaña, es exactamente lo que tenemos al inicio del camino de Andenes Orientales. Y acá tenemos un muro fino, adosado al afloramiento rocoso. Al pie se encuentran, existen muchas fuentes grandes labradas en la roca de la más hermosa factura. Les mencioné que en Machu Picchu, en el área nuclear, tenemos 16 fuentes. En la zona de Andenes Orientales, que es donde vuelve a aflorar el agua, tenemos 8 fuentes. Y como pueden ver, son fuentes labradas de una calidad excepcional y están relacionadas con un tema más ritual que un uso de agua para las terrazas de cultivo, que dependen básicamente del agua de lluvia. Y finalmente, el tema de las construcciones están completas, pero todas sus entradas han sido selladas por piedras construidas cuidadosamente en la pared. Esto no es la Yacta de Machu Picchu, este es el monumento arqueológico de Chabamba, que está a unos kilómetros de Machu Picchu, pero dentro de lo que es el Santuario Histórico o Parque. Y es una fotografía de Paul Fejos de 1942, en la expedición financiada por Viking Fund. Y podemos ver que las ventanas de esta guairana doble están selladas, tal como lo está describiendo Burns. Y esto también lo hemos encontrado en el monumento arqueológico Choquesuizui, y también lo hemos podido identificar en la Yacta de Machu Picchu. Por sobre esto está la quema intencional de estos espacios. Es decir, al momento del abandono de estos monumentos alrededor de la segunda mitad del siglo XVI, los incas sellan las entradas, sellan las ventanas, sellan prácticamente todos estos espacios y los queman. Es una forma de abandono ritual de los espacios. Entonces, con eso, Burns está en Machu Picchu unos años antes que Bingham. Ahora vamos a ver un tema sumamente importante. Es un trabajo que hizo todo en el marco del programa de investigaciones, el doctor Fernando Astete, quien fue jefe del parque por 22 años y se jubiló en 2019, el profesor Shukowski y el profesor Kosiuk. Estamos hablando de el área nuclear de Machu Picchu. Esta es la montaña Huayna Picchu, y vamos a ver aquí dentro del área nuclear de Machu Picchu, Inti Machay, y aquí en el mirador de Inca Racay. Y estamos hablando de instrumentos astronómicos, espacios que han sido trabajados para funcionar como
observatorios astronómicos y que son instrumentos precisos. Esta es la cueva de Inti Machai. En los 80s, el doctor Dearborn hizo investigaciones aquí con los equipos limitados de la época, llámese Estación Total, y definió que este espacio tenía relación con el solsticio de diciembre. El sol ingresaba por este túnel, iluminaba la parte trasera de la cueva. Con equipos más modernos, escaneos láser, entre otros, y las proyecciones de lo que podría ocurrir en computadora, se hicieron estas proyecciones hipotéticas que se fueron comprobadas luego por parte del programa en el campo, o sea, funcionan completamente para lo que es el solsticio de junio, para lo que son los equinoccios, para lo que es el solsticio de diciembre, que coincide en gran medida con lo planteado por Dearborn, y para lo que es el lunisticio mayor, pero para comprobar esto tenemos que esperar todavía hasta el 2025. Y acá solo un ejemplo, el sol, los primeros rayos del sol ingresan a través de la ventana lateral de Inti Machai e iluminan unas marcas que están talladas en la pared posterior. Lo que se espera en el lunisticio mayor es algo similar, ¿no? Y el mirador de Incarracay, que está en la cara norte, digamos, de la montaña Huayna Picchu, es una estructura que fue descubierta por Fernando Astete y Rubén Orellana en la década de los 80s. Aquí tenemos, lo que llamó la atención fue estos orificios que están perfectamente tallados como parte de lo que es el muro principal de la estructura. Esta es la montaña Yananding, como les mencioné antes, una de las deidades más importantes asociadas a la yacta de Machu Picchu, y el sol saliendo en el solsticio de junio. Este es un tipo de observatorio diferente. Lo que tenemos aquí es algo que Sarmiento de Gamboa describe para algo que él vio en Cusco en 1572, pero que obviamente desapareció, y si hubo en otros ámbitos del Tahuantinsuyo también desapareció, pero lo tenemos en Machu Picchu. Es una descripción precisa con respecto a cómo los incas manejaban el tema de los solsticios, hincando unas varas con unos agujeros, y esas varas luego se reemplazaban por algo ya permanente. Y lo que tenemos en junio, el solsticio de junio, por el orificio norte, digamos, es que el sol no es para una visual directa, sino es para ver los primeros rayos que ingresan por el orificio y se proyectan en la pared trasera, que debió haber tenido algunas marcas, pero como muchos de los sitios en el ámbito del Santuario Parque fueron saqueados y fueron básicamente alterados. No hemos podido encontrar esas marcas que debieron existir, pero existe la precisión. Y por el otro orificio se puede ver la salida heliacal de las Pléyades, y como todos sabemos, las Pléyades están relacionadas dependiendo cómo se presentan en el horizonte, con un año de lluvias o con un año de sequía. Y eso es algo que todavía es un conocimiento ancestral que los campesinos del Ande continúan aplicando. Esto es un trabajo que realizó el doctor Luis Jaime Castillo, no solamente en la yacta de Machu Picchu, sino en un buen número de los monumentos en el ámbito del Santuario Histórico Parque. Es el trabajo con drones, el levantamiento con drones, que nos permite tener una imagen bastante precisa e incluso centimétrica de las estructuras. Y al hacerlo de manera regular, cada cierto tiempo,
podemos ver si es que han habido algún tipo de cambios o alteraciones, y esto nos ayuda realmente muchísimo con lo que es la conservación de los sitios. Ahora, en 1983, los doctores Valencia, Yepes y Fernández obtuvieron muestras para fechados radiocarbónicos. El responsable principal del artículo, que fue publicado en el 87, el profesor Berger, que había sido el alumno de Libby, fue quien estableció pues, esta cronología para Machu Picchu, básicamente 1450, el inicio de la construcción de Machu Picchu. Sin embargo, bueno, la tecnología ha avanzado muchísimo. Esto es, el de la derecha es algo que se ha publicado recién el año pasado, no solamente respecto a fechados en Machu Picchu, sino Chalcabamba y Choquesuizui, que son dos sitios que ya les he mencionado, y que junto con la información de fechados radiocarbónicos bastante precisos que se vienen realizando en el norte de Chile, norte de Argentina y en la zona de Ecuador por Oakburn, nos invita a cuestionar seriamente la cronología historicista que planteó Rowe, basado sobre todo en Cabello de Balboa, que indica que los incas empiezan en 1438, la expansión inca fuera de Cusco, luego de que Pachacuti vence a los chancas. Eso ya tiene que cambiar. Era más que obvio que este vasto imperio no se pudo haber desarrollado, no pudo haber alcanzado lo que vemos hoy en día en menos de 100 años. Estamos retrocediendo unas cuantas décadas. Para el caso de Machu Picchu, su construcción, una fecha temprana, estamos hablando de Machu Picchu y Chalcabamba a comienzos de 1400, y Choquesuizui, que también es un sitio inca, incluso unas 2 décadas antes. Igual necesitamos muchísimos fechados más para tener una idea más clara de esto, pero definitivamente la idea de una expansión rápida a partir de 1438 ya ha sido sumamente cuestionada. Trabajo de tecnomorfología, esto con el apoyo del arquitecta Adin Gavazzi, que dibuja piedra por piedra, y luego con el levantamiento, con estación total o con escaneo láser, se arma estas recreaciones totalmente precisas de los espacios, con los cambios que han habido, si ha sido un elemento adicionado en una época posterior, si ha sido parte del plan original de la yacta, etc. Evidencia de trabajo de metal en Machu Picchu tenemos, aquí ya tenemos algunos ejemplos. Probablemente este brazalete de oro, que es el único ejemplo de un bien de este tipo encontrado en una excavación arqueológica en la yacta de Machu Picchu, no haya sido hecho allí. Nos estamos limitando a porras, a pinzas, a tupus, y teníamos toda esta evidencia, incluso escoria del trabajo de estos bronces incas. Sin embargo, no teníamos el recipiente donde se vaciaban, y finalmente hace 2 años en una de las excavaciones arqueológicas pudimos encontrar un crisol que cierra la cadena de lo que es la producción metalúrgica en Machu Picchu, una producción para uso local y una producción en función al metal ya beneficiado que arribaba a la yacta de Machu Picchu. Ahora nos vamos al tema de las fotografías. Bueno, las fotografías son documentos gráficos sumamente importantes, sobre todo estas de la época de Bingham. Esta es una fotografía de 1912 durante las excavaciones en Machu Picchu de la Universidad de Yale, el National Geographic.
Acá tenemos al doctor George Eaton, quien es el osteólogo y quien está a cargo de las exhumaciones de cuevas funerarias en los alrededores de Machu Picchu. El gendarme, alguien del ejército, siempre los acompañaba. Álvarez, Richarte y Fuentes son los tres campesinos que cuando llega Bingham en 1911 encuentra en el lugar unas casas provisionales y cultivando algunas de las terrazas, y ellos son, bueno, los adalits de la búsqueda esta de cuevas y de momias y de espacios funerarios en los alrededores de la Yacta, obviamente por recompensas. Tenemos lo que es los análisis palinológicos. Hay una gran variedad de productos que se están cultivando en Machu Picchu, pero predominantemente es el maíz. Por lo menos en la zona agrícola que estamos viendo en la foto, digamos, el 95% de los cultivos corresponderían a maíz. Pero ya el profesor Wright y el profesor Valencia hace unos años hicieron unos análisis con respecto a la cantidad de producción. Lo hicieron en función a maíz y papa, pero básicamente cultivando toda la zona agrícola de la Yacta de Machu Picchu, esto no permitiría alimentar a más de 58 personas al año. Y si es solo maíz, bueno, menos. El tema es que estas terrazas están funcionando, esto no se condice, la inversión, el esfuerzo en la construcción de estas terrazas que definitivamente cumplen una doble función, porque estabilizan la montaña. Recordemos que Machu Picchu se construye de abajo hacia arriba, y también funcionan como espacios agrícolas. No responde a la cantidad de producción que uno puede obtener de este lugar, pero si lo vemos desde el punto de vista mágico-religioso, sí funciona. Es decir, el maíz que se produce en estas terrazas, y estamos hablando solo de un tipo de maíz, mientras que en el análisis de microrestos en cerámica hemos encontrado 3 variedades de maíz, vienen de otros lados. Pero lo que se produce acá sirve para los ritos de los cuerpos muertos o para las ceremonias en su forma sólida o líquida, me refiero a chicha. José, Sí. le voy a pedir un breve paréntesis para hablar de la fundación. Entonces le damos la palabra a Carlos Mateus para ver quién nos va a hacer la presentación de la fundación para todas las personas que nos están escuchando. Ya volvemos con usted. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Carlos Moreno. Muy bien, muchísimas gracias. Si me ayudas para compartir por pantalla, Carlos Mateo, si eres tan amable de colocar aquí el tema. Disculpen, un momento. Ya, gracias. Bueno, mil gracias. Y qué pena interrumpir, pero estos son los momentos en que estamos con nuestra mayor audiencia y para nosotros es muy importante. Es una invitación a que nos ayuden al libro, a adquirir el libro con el segundo Festival Internacional de Historia, las 22 conferencias que hubo, un libro que vale 58.000 pesos. Este libro, por favor, lo pueden adquirir consignando la plata en nuestra cuenta corriente de la vivienda número 47 32 69 99 40 33 a nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia, y ahí está el número de NIL, le pueden tomar una fotografía y por favor esperamos que ustedes nos ayuden. Como lo hemos expuesto todas las veces, este es un libro fantástico con 22 historias, es un libro de historia para tenerlo en casa. El Bicentenario, las culturas ancestrales, las voces y experiencias de la historia de las religiones, la historia urbana, la contrahistoria, la revolución del siglo XX, arte y moda, ciencia y tecnología, son los temas que tratamos en nuestro segundo Festival de Historia y que nos parece fantástico que ustedes puedan tener. Esto es un libro de colección, es un libro además para regalar excelente. También para que nos acompañen dentro de 8 días en la historia del hierro, la historia del acero. Esto es un tema apasionante, es lo que ha pasado, lo que está pasando hoy en día, desde esa época hasta hoy en día, cómo han sido las explotaciones, cómo ha sido la exploración y la fabricación del acero. Ustedes ven ahí esa lámina
del siglo pasado, donde se está colando acero a gran temperatura. Los expositores, la doctora Patricia Correa y el doctor Diego Pulido, con la moderación de Rodrigo Llano, el sábado 17 de abril a las 4 de la tarde. Los esperamos, por favor. Es un fantástico tema también, dentro de 8 días. Nuestro énfasis y nuestra invitación a matricular a la gente que ustedes conozcan en el curso especializado en turismo histórico y emprendimiento sostenible. Matriculen en nuestro curso, aprenderá a crear modelos de negocio y estrategias orientadas de turismo alternativo, un programa de la Corporación Tecnológica de Bogotá, que es una universidad tecnológica, para que precisamente podamos otorgar el título, y el Festival Internacional de Historia, que ha hecho este programa como una punta de lanza, avalado por el Ministerio de Industria, Cultura y Turismo, que está feliz con este tema de poder hacer que creamos un tema de guianza histórica. Y, por favor, ayúdenos con el bono, o con más del bono. Esta ya el que va desactualizada, esta diapositiva de hace 2 años de 130.000 pesos, y es una donación para esto en la cuenta corriente de la vivienda, la misma 4732-6999-4033, a nombre de Fundación Festival Internacional de Historia, y nos envían el comprobante de donación, por favor, y obviamente pues damos el bono de donación, digamos, el certificado de donación, que ustedes saben perfectamente que es deducible de impuestos. Les agradecemos, nos ayuden con esto, que son temas muy importantes para la sobrevivencia de la Fundación. Entonces, sin más, espero no haberles quitado mucho tiempo, volvamos con esa interesantísima charla del doctor José Bastante. Por favor, doctor Rodrigo, doctor José, adelante. Ya, continuamos. Bueno, el tema de recuperación de tecnologías ancestrales, hemos hecho unos experimentos en el Monumento Arqueológico de Choquesuizui, con maíz, obviamente, con buenos resultados. Hemos reconstruido las herramientas prehispánicas que todavía se siguen usando en el Ande. También se hacen trabajos de esto con el Instituto de Investigaciones de Italia, a cargo del profesor Massini, con respecto a teledetección, que nos ayudan, en cierta manera, a ubicar nuestras unidades de excavación. Esto es sumamente interesante porque ya lo hemos publicado. Al final de la conferencia les voy a dar el link para la descarga gratuita del libro de investigaciones interdisciplinarias, y se presentan los planos de los sectores de Machu Picchu con las excavaciones que se han hecho y, bueno, con la referencia de todos los hallazgos y la interpretación. Y este es un plano que elaboramos ya hace algunos años en función a los diarios de campo de Bingham y de las personas que trabajaron con él. Y nunca hubo un plano de las excavaciones que hicieron en la Yacta. Esto lo hemos hecho en función a las descripciones de estos diarios de campo. Un tema sumamente importante es lo de la parte cartográfica y los documentos históricos que se refieren a la Yacta de Machu Picchu. El tema de cartografía, sí hay varios mapas que han sido elaborados desde, bueno, este es el más antiguo, pero en el siglo XIX tenemos una gran cantidad de mapas un poco más precisos de esta zona donde se encuentra el santuario histórico de Machu Picchu. Ninguno menciona directamente a la Yacta, ninguno lo ubica como un monumento arqueológico, pero sí ubica los accidentes geográficos Machu Picchu y Huayna Picchu, que son las dos montañas entre las cuales está construida la Yacta. Ahora, con respecto a la función de Machu Picchu, ¿qué era Machu Picchu? Aquí, en la década del 90, comienzos del 90, el profesor John Rowe, en función a este documento de 1558, que había sido elaborado por el Estado colonial a solicitud de los agustinos, quienes
decían que eran una congregación pobre y que requerían tierras de cultivo, y estaban pidiendo estas tierras de cultivo que están en la parte baja del valle, en el ámbito del Santuario Histórico Parque. Entonces se hace una indagación con los incas principales y viejos de las zonas de, sobre todo de Amaibamba y bueno, algo de Ollantaytambo. Y todos coinciden en señalar que la mayor parte de los terrenos en la parte baja le pertenecían a Inga Yupanqui, quien es Pachacuti. Sin embargo, hay terrenos que pertenecen a Topa Inga, a Mamaogio y a Topa Inga. Y este documento está hablando solamente de los terrenos en la parte baja. Ahora, los informantes están tratando de generar algún vínculo de parentesco, perdón, aducen un vínculo de parentesco directo con Pachacuti. Y al decir que estos terrenos son de Pachacuti, ellos están diciendo básicamente que tienen algún derecho sobre estos terrenos y que no se les pueden entregar a los agustinos. En función a este documento, John Rowe indica que si los terrenos de la parte baja le pertenecían a Pachacuti, que ya vimos que no son todos, los terrenos de la parte alta también. Y por ende, la yacta de Machu Picchu era propiedad de Pachacuti y por ende era su palacio de descanso o su hacienda real. Esto, en función a todas las evidencias que tenemos, ya ha sido cuestionado seriamente y lo que es Machu Picchu realmente es un centro político, administrativo y religioso de los incas, construido en un lugar neurálgico de interacción entre los Andes y la Amazonía, que funge como capital de este gran espacio que es Vilcabamba. Ahora, un documento de 1579 de Martín García de Loyola, solicitando también estas tierras, él hace sus indagaciones y resulta que la información es diferente. Las tierras pertenecen a los ingas antiguos dedicados al sol y a las huacas, es decir, al Estado y a la religión. De aquí ya pasamos al tema de las fotografías comparativas. La foto de la izquierda es una fotografía de Tucker. En junio de 1911, Bingham descubre científicamente la yacta de Machu Picchu. Solo permanece, bueno, digamos que no más de 3 horas en el lugar. Machu Picchu, Bingham estaba buscando las ciudades perdidas de Vitcos y de Vilcabamba. La ubicación de Machu Picchu no coincidía con la información sobre Vitcos y Vilcabamba que estaba empleando Bingham, sobre todo la crónica del padre Calancha. Pero, bueno, él continúa en su exploración más hacia la selva, pero nota la importancia de Machu Picchu, que es evidente, y la falta de información al respecto, y manda en septiembre, 2 meses después, a sus asistentes, a Lanius y a Tucker, para que hagan un registro más completo, hagan un plano más adecuado del sitio, y tomen más fotografías. Por eso esta es una fotografía de Tucker de septiembre de 1911. Es el Templo del Sol, lo que comúnmente se llama el Palacio de la Ñusta, y como podemos ver, la de la derecha es una fotografía actual. A partir de finales de la década del 20, que el Estado peruano le presta mayor atención a la conservación de los monumentos arqueológicos, con un énfasis a Machu Picchu, con el Patronato Departamental de Arqueología, y luego en el 72 con el Instituto Nacional de Cultura, y actualmente con el Ministerio de Cultura, la yacta de Machu Picchu se mantiene básicamente incólume. Si han habido restauraciones, si han habido, en algunos casos, algunos errores que responden a las intervenciones de una época, sobre todo antes de los 50, donde no habían cartas internacionales de conservación, y era lo que los ingenieros o arquitectos en ese momento pensaron que era lo más adecuado para la conservación del sitio. Esta es una fotografía interesante porque es una fotografía que toma Bingham en 1915. Recordemos, en 1912
se hacen las excavaciones en Machu Picchu. Durante esos 4 meses de trabajo se quema el sitio como 3 veces y se cortan los árboles y todo. Es decir, el sitio se veía cuando se retiran en 1912 más o menos así, aunque esta es una fotografía actual. Y 3 años después, cuando Bingham vuelve, lo encuentra así. Nosotros hemos hecho un experimento en la zona de Andenes Orientales con tiempos y básicamente si prescindimos de las 100 personas que se dedican permanentemente al mantenimiento y conservación dentro de la yacta de Machu Picchu, en menos de 2 años la vegetación volvería a reclamar el sitio. Portada de doble jamba en el espacio en el conjunto de espejos de agua, como pueden ver, la arquitectura se mantiene incólume. Esta es la de la izquierda, fotografía de 1912, comienzos, cuando ya empiezan a cortar los árboles, y es una fotografía actual, la de la derecha. Y esta fotografía de la izquierda es una de las quemas que estaban haciendo para liberar a la yacta de la vegetación. La fotografía de la derecha es una fotografía actual. Esta es una de las primeras fotografías de Bingham, el sargento Carrasco, posando frente a uno de los templos, el templo de las 3 ventanas. Y aquí hay algo particular. En 2011, recién en 2011, que el anterior jefe del parque, Fernando Astete, tuvo acceso a esta fotografía en buena calidad y se dio cuenta que aquí en la ventana central, perdón, en esta, había una inscripción. Y cuando nos acercamos, podemos ver el 1902. Ahora, Bingham en algunos de sus artículos menciona que encontró una inscripción de Agustín Lizárraga con 1902 en la pared de uno de los templos. Unos meses después, el profesor Cosio también menciona esta inscripción, pero nunca dijeron en cuál de los templos. Bueno, ahora sabemos que fue en el Templo de las 3 Ventanas, era una inscripción de carbón que fue borrada por motivos de conservación en la época de Bingham. Y bueno, Agustín Lizárraga tiene incluso un libro dedicado a él, por Américo Rivas, el gran descubridor de Machu Picchu. Sin embargo, como ya hemos visto, han habido muchas otras personas, incluyendo a Burns, en Machu Picchu durante los siglos antes que Bingham. Sin embargo, la mayor parte de estas personas han subido con la intención de saquear el lugar, de buscar tesoros arqueológicos. Y eso se ha dado a través del tiempo. Llamar a una persona de la que tenemos referencias que fue a saquear el monumento, el descubridor de Machu Picchu, no es algo muy correcto. Ahora, se basa esto en gran medida en una cita que sale en el diario de Bingham, que dice: Agustín Lizárraga es el descubridor de Machu Picchu y vive en el puente de San Miguel justo antes de pasar. Acá la cita no está completa. En el diario de Bingham, Bingham pone: de acuerdo a la información que me dio Melchor Arteaga, Agustín Lizárraga es el descubridor de Machu Picchu. Sin embargo, Machu Picchu, como ya lo han podido notar, nunca estuvo perdida, así que nunca fue descubierta. A Bingham le debemos la celebridad de haberla enseñado al mundo. Esto es un pequeño libro que va a salir pronto con respecto a la comparación de las fotografías. Como les mencioné, tenemos 160 y próximamente la National Geographic nos entregará las 12.000 fotografías que lograron las expediciones peruanas de Yale y de la National Geographic. Y ahora entramos a un tema sobre gestión de Machu Picchu. Y es básicamente cómo ha ido evolucionando el turismo en la yacta de Machu Picchu, que es el monumento más visitado a nivel nacional y es el referente de turismo en el país. En 2007 teníamos 656.000 personas al año y en 2019 hemos llegado a 1,5 millones.
sin 1,5 millones representa aproximadamente unas 4.000 personas al día. Ahora, se han hecho muchos trabajos de mantenimiento y de habilitación justamente para evitar el impacto negativo, porque el turismo también genera impacto negativo. Machu Picchu es un espacio, el área nuclear, el área urbana, que fue construida para albergar a no más de 400 personas. Bueno, ese número se podía triplicar, incluso si había alguna ceremonia importante, pero de manera permanente el límite eran 400, 410 personas. Eso en función a la cantidad, a los 80 y tantos recintos que podrían haber servido como espacios de vivienda. Se han habilitado, se han colocado estas parrillas drenantes, geoblocks, que evitan el deterioro del suelo, escalinatas de madera que permiten proteger los elementos líticos. La señalética es bastante sobria porque se recomienda que todos los visitantes ingresen con un guía de turismo. Y aquí en el extremo derecho superior tenemos algo que hemos implementado en 2019. Hasta 2019 lo que teníamos que la señalización de los caminos de donde no se pueden salir los visitantes estaba con estas cuerdas sintéticas, con estas drisas en color verde o en color blanco que eran, bueno, no eran muy adecuadas. En los documentos de los tributos de mediados del siglo XVI, de los tributos de la gente de Pichu, puestos en Ollantaytambo, podemos encontrar que los indígenas de Pichu, no necesariamente de la Yacta, sino de la zona de Pichu, tributaban, entre otras cosas, en cabuya. Y el señor Agustín Lizárraga, junto con Enrique Palma y Gabino Sánchez, en ese ascenso que tuvieron en 1902 al área nuclear de la Yacta, recuperaron una momia, algunos objetos y una soga de cabuya que, de acuerdo a Palma, estaba en tan buen estado que él la seguía usando por más de 10 años. Y lo que hicimos fue reemplazar esas drisas por soga de cabuya. Nos dimos cabuya o pajpa es este material, esta soga que se obtiene del agave. Nos dimos con la feliz sorpresa de que duran el doble que las sogas sintéticas. Y funcionan también para lo que es el discurso turístico, ¿no? Ahora, la transmisión de información es sumamente importante, tanto para la gente que trabaja en lo que es la red de Caminos Inca, para los guías en Machu Picchu. Se hacen, bueno, hasta antes de la pandemia, los videos permanentes en el Centro Cultural que está en Aguascalientes, en Machu Picchu Pueblo. En algún momento el Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada, ha llevado a la Orquesta Sinfónica y se hacen coloquios o conversatorios de manera permanente para que los guías puedan transmitir una información correcta y homogénea con respecto a Machu Picchu, su origen y sus funciones. Aquí en la parte superior tenemos lo que se estableció a partir de enero de 2019. Teníamos serios problemas porque toda la gente quería ingresar en las primeras horas de la mañana. El monumento abre a las 6 de la mañana y se había vendido entre el mundo turístico que la idea era estar en Machu Picchu junto con los primeros rayos del sol, que no llegan a las 6 de la mañana. Es más, estamos en una zona de bosque nuboso. A esa hora la neblina recién se está levantando, en algunos casos se levanta mucho más tarde. Y lo que hicimos fue establecer horarios, es decir, de 6 a 7, boletos temporizados para el ingreso al área nuclear de la Yacta, de 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9, así sucesivamente. Y si comparamos en enero de 2018 entraban 28.627 y en 2019 entraban 16.928, antes de las 7 de la mañana. ¿Qué pasó con estos, que son 12.000 visitantes? Se distribuyeron
entre los otros horarios. Y eso ha aliviado muchísimamente a la carga del monumento. Al margen de todas las mejoras que se han hecho para evitar los impactos negativos del turismo, en función a una evaluación del estudio de capacidad de carga o límite de cambio aceptable de 2015, es que por primera vez por resolución ministerial se establece la capacidad de admisión de Machu Picchu en 2.244 personas. Y eso es algo que se ha informado UNESCO, eso es algo que se tiene que respetar, distribuidos obviamente en horarios. Ahora, ¿se puede incrementar la capacidad de admisión a Machu Picchu? Sí, se puede. Sin embargo, se requieren herramientas. Y la herramienta más importante para este caso es el centro de visitantes. Ya nos ubicamos en el área nuclear de la Yacta, Machu Picchu Pueblo, Aguascalientes. El centro de visitantes se ubicará donde actualmente está el Museo de Sitio Manuel Chávez Bayón. Este es el primer museo inaugurado en los 60s, este es el segundo museo en el mismo lugar inaugurado en los 2000, y aquí mismo se construirá el centro de visitantes, que será un espacio donde obligatorio por donde los visitantes van a tener que pasar. Y aquí es brindar información básica y las reglas de juego para la visita a Machu Picchu. Recordemos, 100 turistas informados hacen menos daño al patrimonio que uno que no esté informado. Tenemos reglamentos de visitas, tenemos ahora con lo del COVID, protocolos. La gente tiene que tener conocimiento de que está entrando a un espacio sagrado y que se tiene que comportar como se comportaría al ingresar a cualquier espacio sagrado de cualquier religión o creencia en el mundo. Entonces, como dice acá, es la nueva puerta. Los buses que vienen de Machu Picchu Pueblo, de Aguascalientes, paran, los visitantes bajan y una vez que ingresan al centro de visitantes ya están en Machu Picchu, porque como les dije, Machu Picchu no es solamente el área nuclear. De ahí tienen la opción, luego de pasar por este módulo de inmersión, que son solo 10 minutos, donde te dicen qué es Machu Picchu y cómo te tienes que comportar, tienen la opción de ver el nuevo museo que se va a construir, el jardín botánico, el jardín de plantas medicinales, o recorrer el camino de Andenes Orientales, que es el camino de las fuentes, el camino de Bingham, que es el camino actual que usan los visitantes para ascender caminando al área nuclear de la Yacta, y bueno, en muchos segmentos es el camino que usó Bingham en el día del descubrimiento científico, o simplemente volver a subirse a los buses y hacer la visita como tradicionalmente se hace. Y bueno, ese es el futuro. El primer centro de visitantes aquí, al ingreso a la Yacta. El segundo centro de visitantes sería ya en años posteriores, justo por lo que llamamos el acceso amazónico, por el ámbito de Santa Teresa. Uno puede ir desde Cusco hasta Santa Teresa e ingresar por este lado, y la otra ruta es simplemente por el tren o por el camino Inca que llega a Machu Picchu Pueblo. Entonces, el centro de visitantes 2 es algo más enfocado hacia la relación con la Amazonía y volver a mirar a la Amazonía, que fue tan importante en épocas prehispánicas y que tiene que volver a tener esa prestancia. Y estas otras flechas son monumentos arqueológicos solo en este ámbito del área de lo que llamamos la Yacta de Machu Picchu y de parte de lo que es el Santuario Histórico Parque. Y ya para finalizar, los invito a que ingresen a la página oficial de Machu Picchu, del Ministerio de Cultura, machupicchu.gov.pe, donde pueden descargar el folleto informativo, hacer la visita virtual al museo de sitio, ver algo de información con respecto al jardín botánico, y donde se puede descargar el libro de Machu Picchu, Investigaciones Interdisciplinarias, entre otra información que está en la pestaña de información. Aquí tenemos, este es el último políptico que hemos hecho sobre lo que es la ruta tradicional de Camino Inca y la ruta de un día.
y en la parte posterior tenemos información bastante precisa de lo que es la yacta de Machu Picchu, del museo de sitio y una línea de tiempo de su construcción. Como les decía, el libro son 2 tomos, lo pueden descargar gratuitamente. Hay como 40 artículos, la mitad inéditos, la otra mitad sumamente importantes, autores de renombre nacional, internacional. Vale la pena leerlo. Bueno, los 2 tomos, hacen 1000 páginas, es un poco pesado, pero funciona como un libro de consulta. Todo esto es posible gracias a el personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Son más de 250 trabajadores en el ámbito de todo el santuario parque, entre profesionales, personal de mantenimiento, personal de vigilancia, etcétera. Y para ya un par de regalitos para el final, es la fotografía del sargento Carrasco que toma Hiram Bingham el día anterior en el campamento de Mandorpampa, un día antes del descubrimiento científico, y esta fotografía, que lamentablemente no tenemos en buena calidad, es la primera fotografía que toma Bingham en el área nuclear de la yacta de Machu Picchu, que es el Templo de las Tres Ventanas. Y eso sería todo por mi parte, en nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, del Ministerio de Cultura del Perú. Agradecemos la gentil invitación y esperamos que esta exposición haya sido de su agrado. Ahora creo que le daremos, yo ya hablé suficiente, le daremos Vamos a darle la al palabra a Luis doctor. Jaime Castillo. Muchísimas Adelante, gracias, doctor Castillo. arqueólogo José Bastante. Usted, que es el director de Machu Picchu, nos ha dado una conferencia magistral. Y entonces, para complementar esta exposición, le damos la palabra al doctor Luis Jaime Castillo, también arqueólogo y supremamente conocedor de todo lo que es Machu Picchu y sus investigaciones, a las que ya habló José Bastante con drones. Doctor Luis Jaime tiene la palabra. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. ¿Sí? Sí, perfecto. Ok. Bueno, creo que es importante aclarar que la persona en este momento más calificada para hablar sobre Machu Picchu es el doctor José Bastante, y además hemos tenido una conferencia verdaderamente única, puesto que ha conjugado no solamente su conocimiento profundo sobre el parque mismo y el sitio arqueológico, sino además a la luz del libro que él mismo ha editado, ¿no? Ha estado nutrida de estas investigaciones recientes que han sido compiladas, antiguas y que han sido reeditadas, ¿no? Por lo cual tenemos mucho más conocimiento. Yo en realidad soy un arqueólogo que se dedica a la región de la costa norte del Perú, ¿no? Pero he tenido alguna proximidad con Machu Picchu dentro de un proyecto financiado por la National Geographic para documentar sitios arqueológicos en el Perú con el uso de drones, ¿no? Y gracias a ese esfuerzo, con José hicimos el registro de todos los sitios arqueológicos de la zona que están dentro del Parque Arqueológico de Machu Picchu, lo cual fue un esfuerzo de varios meses de trabajo. Pero creo que ya con lo que hemos visto tenemos una idea clara de lo que es el sitio, de lo que nos ofrece, ¿no? Quiero hacer unos comentarios más bien. El primero de ellos es que Machu Picchu no solamente es considerada ahora una de las 10 maravillas modernas, ¿no es cierto? Sino que en el mundo, uno de los sitios que uno debe de visitar definitivamente antes de morirse, ¿no? Uno de los sitios al que creo que todo sudamericano, por efecto no solamente del legado que nos dejaron nuestros antepasados incas, sino además gracias al hecho de que Machu Picchu ha estado en el imaginario latinoamericano desde hace mucho tiempo. Los poemas de Neruda, por ejemplo, hablan elocuentemente del amor y el afecto que tenemos hacia Machu Picchu. Machu Picchu es un lugar de encuentro, ¿no? Machu Picchu es un lugar de origen,
¿no? Y las teorías sobre Machu Picchu son abundantes y creo que vale la pena, digamos, regresar sobre ellas. Pero nada, absolutamente nada, sustituye la experiencia individual de llegar a Machu Picchu, de salir de la ciudad del Cusco, ¿no? De descender hacia el Valle Sagrado y de luego tomar el tren, ¿no? Que recorre esos caminos sinuosos para llegar a la estación hoy día en el pueblo de Machu Picchu, ¿no? Y luego subir y ascender por lo que llamamos la carretera Hiram-Bingham, que llega hasta la entrada del sitio y finalmente entrar en el sitio. Ese peregrinaje que nos permite ir desde la capital del imperio de los incas hacia la ciudad más misteriosa y a su vez la ciudad más hermosa, ¿no? En un paisaje que claramente fue escogido para este propósito, y que fue completamente transformado. Lo que ustedes ven en esas famosas fotos de Machu Picchu es un paisaje completamente antrópico, es decir, un paisaje creado por el ser humano. Originalmente, esas montañas eran picos, ¿no es cierto? Y picos muy, muy afilados, vamos a decir, que fueron nivelados. José hablaba de este sistema de terrazas que habían sido construidas. Esas terrazas que a veces se interpretan de una manera muy práctica, diciendo de que eran terrazas agrícolas, en realidad son terrazas cuyo propósito es estructural, ¿no? Porque lo que hacen es, digamos, aumentar la pendiente de una montaña que ya tiene una tremenda pendiente para poder construir una zona plana, una plataforma en la parte superior, ¿no? Si las desmontáramos, nos encontraríamos que son mucho más que una hermosa, digamos, de piedra que tiene un poco de tierra que se puede utilizar para la labranza, ¿no? Dentro de esas paredes de piedra se encuentra un tramado de estructuras que dan soporte a la tremenda plataforma que se construye encima, sobre la cual además se colocan estas estructuras que ustedes han visto, que son pesadísimas. Es decir, en términos de la ingeniería que está detrás de la construcción de Machu Picchu, esto es absolutamente único, ¿no? La explicación que nos daba el doctor bastante respecto al hecho de que ahora creemos que no solamente es un centro cívico-religioso, administrativo, ceremonial, sino que además es muy probablemente la capital, ¿no? Y la punta de lanza de la penetración inca hacia una zona, la zona de Vilcabamba, ¿no? Que es una de las últimas expansiones del imperio, ¿no? Una expansión además difícil, puesto que no solamente es una expansión hacia un territorio, digamos, agreste, sino realmente hacia un ecosistema que es un poco diferente a los ecosistemas que los incas están acostumbrados naturalmente a explotar, ¿no? Vilcabamba lleva a sitios como Espíritu Pampa, Rosa Pampa, por ejemplo, ¿no? Que son territorios que se convirtieron en protagonistas de la historia final de los incas, porque fueron los lugares a donde los incas, una vez que llegaron los españoles, ¿no? Los últimos incas tuvieron que huir. Manco Inca, por ejemplo, huye hacia la zona de Rosa Pampa, ¿no? Es decir, que aquí encuentran un refugio cuando básicamente todo el mundo se está derrumbando. Entonces, Machu Picchu es muchísimas cosas, y es un lugar, por otro lado, lleno de misterios, pero sobre todo lleno de belleza. Y yo quiero recalcar este tema, que podemos dar la charla más hermosa, más ilustrada, ¿no? Sobre Machu Picchu, podemos ver todas las imágenes, pero nada va a reemplazar a la experiencia personal de ir al sitio de Machu Picchu, ¿no? Esa experiencia tiene un lado bueno y un lado malo, porque como decía José, mucha gente cree que además de la fantástica experiencia de estar en Machu Picchu, uno puede además llegar temprano y ver la salida del sol, lo cual es imposible, porque Machu Picchu, con un lugar típico de esta región del Perú, en la selva, ¿no? Las mañanas suele ser muy nublado, entonces la gente se tira el tasco de subir a las 6 de la mañana antes de que salga el sol y encontrarse con que el sitio está completamente cubierto por nubes. No, nada reemplaza al estar ahí, ¿no? Al pararse, por ejemplo, en la zona del observatorio que permite tomar esa foto fantástica de Machu Picchu, ¿no? Ahora, todo esto nos lleva a algo que es digamos, ineludible, y es el tema del compromiso que debemos de tener con sitios como Machu Picchu, ¿no? En el Perú, pero también en Colombia, hay cientos de sitios que tienen este carácter, ¿no es cierto? Ustedes tienen sitios que son realmente impresionantes, nosotros también, y tenerlos y enorgullecernos de ellos, evidentemente, no es no solamente suficiente, sino que no es una actitud responsable. ¿Cómo debemos de interactuar con estos sitios? ¿Cómo debemos de manejarlos? ¿No es cierto? Por un lado, tenemos una responsabilidad que consiste en abrir estos sitios para que la gente pueda disfrutarlos y conocerlos, particularmente, ¿no? La gente, digamos, del entorno, de la región, ¿no? De la nación,
para el público que viene de todo el mundo, para el público sudamericano en particular. Y eso, abrir los sitios, es enormemente riesgoso, ¿no? Hace unos años, me acuerdo, cuando trabajaba en la función pública, me preguntaron que cuál era el número ideal, ¿no?, de personas que deberían de visitar Machu Picchu. Y yo respondí, bueno, como arqueólogo la respuesta es muy simple, 0, ¿no? Nadie debería ir a Machu Picchu, porque la mejor forma de mantenerlo impecable es efectivamente, ¿no?, que no haya absolutamente nadie. Paradójicamente, este último año con la pandemia, esa fantasía arqueológica se ha cumplido, porque el sitio ha estado durante un año básicamente cerrado, ¿no? Y veremos ahora, cuando José nos pueda presentar la información de qué ha pasado con el sitio durante este año de clausura, este año de un cierre, digamos, no voluntario, pero de un cierre al fin y al cabo, ¿no? Sabemos que el efecto sobre el turismo en el Perú ha sido catastrófico, ha desaparecido prácticamente durante todo este año y se va a demorar mucho tiempo en recuperarse. Y si se recuperará con un sentido un poco diferente, porque yo creo que, como en todos los ámbitos de nuestro quehacer, la pandemia nos está llevando a reconsiderar cómo debe ser el mundo, ¿no?, luego de que volvamos a abrir, ¿no? Entonces, en Machu Picchu estamos pensando cómo debe ser Machu Picchu una vez que vuelva a abrir, ¿no? Porque realmente tenemos un compromiso, y ese compromiso es que el sitio permanezca. Es decir, nuestro compromiso no solamente es con el presente, con presentarle el sitio a las generaciones de hoy, sino con mantener el sitio en un estado tal que las generaciones del futuro puedan disfrutarlo. Y eso, ¿no es cierto?, es mucho más que simplemente buenas intenciones. Ahí hay verdadera ciencia, ¿no? Ahí hay una verdadera ciencia que tiene que calcular el efecto que tiene la presencia de la gente, la capacidad de carga, ¿no es cierto?, el flujo de los visitantes, el efecto sobre las especies biológicas, sobre piedras, el efecto sobre el clima, etcétera, ¿no? Machu Picchu, por ejemplo, hoy día es mucho más verde de lo que originalmente pensamos debió haber sido. Machu Picchu, como toda esta región, pasó por épocas muy verdes y épocas muy amarillas, vamos a decir así. Épocas donde la vegetación crecía libremente. En la foto, ¿no es cierto?, del año 1915 que nos presentó José, se puede ver lo que pasa luego de 3 años verdes en que Machu Picchu, ¿no es cierto?, es completamente invadida por vegetación. Pero las fotos de la década del 60 del sitio son interesantes porque es básicamente una montaña amarilla. Es decir, la vegetación exuberante ha desaparecido y ha sido transformada en una vegetación más bien de páramo, ¿no?, con pocos árboles, mucha hierba. Es decir, que hay una fluctuación, un cambio, y esas fluctuaciones y cambios, evidentemente, ¿no?, ahora se han interrumpido. Ahora no dejamos, por ejemplo, que hayan incendios. Y al no haber incendios, hay poco posibilidad de que la vegetación naturalmente se controle, ¿no? Lo cual, evidentemente, si tenemos una sequía prolongada, ¿no?, hace que el sitio corra un riesgo muy alto. Ahora, no es solamente Machu Picchu. Machu Picchu es la punta del iceberg. Machu Picchu es el lugar más emblemático en nuestro país, es el destino turístico más deseado, pero en realidad Machu Picchu es un ejemplo de todos los tantos sitios que hay, ¿no?, y que te presentan problemas de este tipo y oportunidades que son increíbles. En el estudio que hicimos recorriendo los sitios arqueológicos sagrados y luego de Machu Picchu, encontramos absolutamente extraordinarios. Jocho y Cusco, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Mi sitio favorito, ¿no?, Huayna Quente. Hay cientos de sitios que son realmente increíbles. La incidencia de la construcción de monumentos de este tipo por parte de las élites incas, de verdaderos palacios, que amén de tener la función de centros administrativos o sedes religiosas, daban lugar al disfrute excepcional que las élites, debido a su riqueza y a su poder, podían disfrutar. Verdaderas mansiones como las que encontramos a orillas del río Loire, por ejemplo, en Francia, ¿no?, un palacio tras otro de las familias nobles francesas en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Lo mismo encontramos aquí, ¿no?, a lo largo del Vilcanotae, ¿no?, el río sagrado de los incas, donde las panacas, así se llamaban, de los incas, se construyeron estos palacios increíbles, ¿no? Yo creo que este sitio es excepcional y los invito a todos a que, si ya vinieron una vez, regresen con su familia. Y si no han venido a Machu Picchu, pues lo pongan en el primer lugar entre los sitios que debemos de visitar, ¿no?, en nuestro continente, porque realmente es quizá, ¿no?, y en esto creo que estoy hablando
como un peruano orgulloso, el sitio más excepcional que podemos encontrar. Buenas gracias. Muchas gracias. Doctor Luis Jaime, muchísimas gracias por su intervención. De nuevo el agradecimiento a don José Bastante, pero hay una pregunta que hace el doctor Eduardo Masuera. ¿Se han realizado análisis de la intervisibilidad entre antiguos asentamientos incas? Y otra pregunta complementaria. Además de las vías terrestres, ¿se han estudiado las comunicaciones visuales que pudieron existir entre asentamientos distantes entre sí pero visibles? ¿Quién se le mide a la respuesta? José es el experto. Bueno, justamente eso era uno de los temas a tratar. Estamos trabajando en un análisis del espacio y de la transformación del espacio, apoyados también en nuevas tecnologías, como es el caso de LIDAR. Es un poco complicado en la zona de Pichu porque tenemos altitudes que oscilan entre los 1.800 y más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. La comunicación entre los monumentos era bastante fluida porque, bueno, ya vimos que tenemos por lo menos 9 caminos que llegan a Machu Picchu y eso los conecta con todos los otros monumentos en el entorno. Pero si nos estamos refiriendo a señales, digamos, de humo o cosas así, no tenemos suficiente evidencia, aunque es muy probable que sí se hayan empleado para cierto tipo de comunicación. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas, pero realmente hemos quedado impresionados con esta magnífica exposición, tanto de José Bastante, director de Machu Picchu, como del exministro Luis Jaime Castillo. De nuevo, muchas gracias y le cedo la palabra para el cierre al doctor Carlos Alberto Moreno Neira, presidente de la Fundación Festival Internacional de Historia. Bueno, primero que todo, una felicitación y un agradecimiento grandísimo al doctor José Bastante, al doctor Luis Jaime Castillo. Qué maravilla de conferencia, los comentarios que he recibido por acá son todos de felicitación, todos excelentes, y como han dicho ustedes, ¿no? Y como dicen los comentarios, quedamos con ganas de volver a Machu Picchu. Esto de la alineación con las Pleiades es un tema que inclusive, yo estoy ahora aquí en Villa de Leyva, una población de Colombia, que se ha mantenido 500 años igual, y aquí hay un sitio que se llama el Infiernito, donde están alineados, igual que como mostraba el doctor José Bastante, todos los, exactamente con las Pleiades para el equinoccio y cómo manejaban el tema de los cultivos y el tema del equinoccio también acá. Es un tema fantástico. Y este tema de viajar allá y de irse desde Cusco en ese tren que tiene las ventanas superiores, en donde ve uno todo lo que es en Machu Picchu hasta llegar a Aguascalientes, y en donde llega allá y empieza a conocerlo, pues es una experiencia fantástica. Ollantaytambo, y después de eso tuvimos la oportunidad de irnos por tierra hasta Puno, al lago de Titicaca, y ese viaje también entre Machu Picchu y entre Puno es un viaje fantástico, lleno de una cantidad de historia de esa época que es fantástica. De verdad que es invitacional, es fantástico haber tenido esta conferencia, y les agradecemos muchísimo. Qué rato tan agradable, qué interesante, qué sábado, qué tarde tan agradable, oyendo y aprendiendo más sobre Machu Picchu. Ojalá podamos vernos pronto allá en su adorado Perú, y ojalá podamos tener la conversación esta famosa que dijimos hace un rato, para darle un poquitico y para invitar a nuestra audiencia. Estábamos hablando antes de la conferencia de poder tener una conferencia sobre Bolívar, estos conceptos que nosotros como colombianos tenemos sobre Bolívar y que los peruanos tienen sobre Bolívar, sobre quién independizó, sobre las oligarquías
peruanas realmente querían la independencia, no la querían, si fue San Martín, si fue Bolívar. Aquí hay una visión muy bolivariana, allá hay una visión que puede ser distinta, y quiero dejar de una vez prendido el anzuelito para cuando vayamos a tener esa conferencia en un sábado futuro, para invitar a todas nuestras personas, porque creo que esta alianza con con Perú es una alianza que puede ser fantástica para que aprendamos muchísimo de absolutamente de toda nuestra historia, de toda Latinoamérica. De verdad, mil y mil gracias. Es un placerazo haber estado con ustedes y espero que nuestra audiencia, dentro de 8 días, en la historia del hierro, esto desde la época de los metales hasta ahora, la historia del hierro, que es un tema que nos está apasionando. Esperamos a todos. Doctor José, doctor Luis Jaime, doctor Rodrigo Llano, muchísimas gracias, un gustazo haberlos tenido, y a nuestra estimada audiencia, muy amables por haberlos tenido acá. La Fundación seguirá trabajando en beneficio de todos estos temas y de la divulgación de la historia. Es nuestra meta poder estar cada vez más cerca de todos ustedes con temas más interesantes como este que acabamos y como este tema que tratamos hoy. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Gracias, buenas tardes. Luis Jaime, muchas gracias. Feliz tarde para todos.